Bueno, vamos a comentar entonces un poco de la porción de esta semana. Parashat Shelach, una muy bonita parasha. Uno dice bonita, pero en verdad es quizás la más trágica para el pueblo en las circunstancias que vivieron, ¿cierto? Ya que realmente tuvieron una jornada muy difícil en este momento, por lo menos donde estamos leyendo nosotros. Muy, muy complicada jornada que tuvieron los hijos de Israel. Lamentablemente tuvieron que sufrir una gran pérdida que era no poder entrar a la tierra por culpa, ¿cierto? De la rebeldía, de la cobardía y bueno, finalmente de hablar de más. Permítanme confirmar si está viendo todo aquí. Sí, perfecto. Así que realmente este periodo fue un momento muy difícil para el pueblo, ¿ya? Vamos entonces a comentar y quiero compartir algo especial sobre esta parasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu v'yeshutav tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amén. El que nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Amén. Bien. Entonces la porción Shelach, perdón, la porción Shelach, una parasha, ¿cierto?, que está en el libro de Números, es la número, ya, es la 37ª lectura, es la número 37 de la Torah. Esta parasha tiene una palabra en imperativo, shelach. Shelach significa envía, ¿ya? A algunos se les suele llamar también a esta parasha shelach lecha, envía para ti. Un poco como es la parasha lech lecha, envía para ti, o envía por tu causa. En este caso también vemos ahí que el Eterno autoriza, ¿cierto?, que Moshe, así como por la petición del pueblo, realmente envíe a algunas personas para que visiten la tierra. Esta porción dice: envía para ti mismo hombres para que puedan espiar la tierra de Canaán. Bueno, ahí la traducción puede ser un poco diferente. Estos espías o meraglim eran realmente exploradores. No eran espías, aunque sí podríamos verlos como espías, ¿cierto?, de lo que pasaba en ese lugar. Pero realmente eran exploradores. Ellos iban allá, no iban a atacar, no estaban planeando una motivación de guerra, cuáles eran quizás los puntos débiles de los enemigos. No, se trató de ver qué es lo que había realmente. Bueno, la lectura cuenta la trágica historia de cuando los espías o estos exploradores o turistas, claro, si se puede leer en un hebreo más moderno, estos turistas, ¿ya? Realmente iban, ¿cierto? Fueron y dieron un informe sobre la tierra prometida. Y realmente, ¿qué es lo que pasa? Que ellos influyen a toda la congregación de Israel para que se rebelen contra el Eterno en este momento. Por lo tanto, Dios sentenció a aquella generación por día que tuvieron ahí de luto, de queja, un año, ¿cierto? Realmente por un año por cada día de los que se quejaron los hijos de Israel por esta situación, y quedaron todos los que se le había hecho el censo, quedaron sentenciados a no poder entrar en la tierra prometida. Por cierto, los de 20 años, la siguiente generación. Así que vemos cómo son enviados estas personas, vemos el informe que traen de vuelta, vemos la rebeldía del pueblo y la recepción que tuvieron ellos ante esto. Luego vemos cómo Moshe intercede por el pueblo de Israel. Luego, el pueblo de Israel intenta, ya que se le sentenció, ¿cierto? No se resigna el pueblo a esta sentencia final, ¿cierto?, del Eterno, y dice: no, bueno, nos equivocamos, entonces vamos a subir a la tierra, no nos vamos a cobardar, pero finalmente fallan y terminan siendo muertos, ¿cierto?, liquidados por los enemigos. Luego la parashá continúa ya en el capítulo 15 con algunas ofrendas, que eran las ofrendas votivas que el pueblo debía llevar una vez entrara en la tierra prometida. Luego hay un
una sentencia también sobre el castigo por violar el Shabbat. Vemos un hombre que viola el Shabbat allí y hay una pena capital sobre esta persona. En este minuto, ya que cierto tenían, bueno, estaban todavía con el tabernáculo, todo, prácticamente tenían la presencia del Eterno en medio de ellos y alguien viola el Shabbat, llevando leña. Y también finaliza esta parashá con los tzitziot, ya los flecos que se debían poner los hijos de Israel en la ropa. ¿Ya? ¿Entendió Josefita? Ahí está por ahí. La veo por ahí revoloteando. Bueno, esto es en resumen la parashá. Podríamos comentar un montón de cosas. Pero ahí también, cuando los hijos de Israel van, ¿cierto?, de vuelta, y estos 12 y llevan ciertos frutos, llevan ahí un racimo bastante grande de uvas, ¿cierto?, el vino. Por allí creo que nuestro hermano siempre resaltaba el vino. Bueno, el vino es la fuente de la bendición. El vino es el primer fruto de la bendición y de la muestra, ¿cierto?, del cumplimiento de las promesas. Así lo vemos en Noah, aquí en este caso, y más adelante en la copa de la salvación. El vino va a representar siempre un momento de cumplimiento, de promesa, de que llegaba un momento especial. Así que vemos allí que ellos realmente habían, por así decir, pudieron saborear un poquito de esta tierra. Pero lamentablemente les salió un poco amargo, ¿ya? Y no era por las uvas que realmente este racimo era muy bueno, sino que fue por sus corazones, que les supo amargo. Así que este es en resumen la parashá, la porción que hemos visto, y la verdad es que fue muy duro lo que ellos vivieron, fue muy duro. Bien, vamos a continuar con otro tema y vamos a comentar sobre un verso en particular, que es este de acá. De aquí vamos a desarrollar un tema muy, muy especial. ¿Ya? Después les comento. La parashá dice, y Yehoshua bin Nun y Caleb, hijo de Jefune, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor, si Adonai se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Adonai, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y Adonai está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Este fue el pago prácticamente que ellos recibieron. Bueno, de aquí en adelante vamos a hablar de esta parashá. Una parashá muy, 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 muy difícil, muy dura, ¿cierto? Para la historia. De hecho, para el que no sabe, realmente Yom Kippur se inspira también. Hay quienes dicen que esto pasó en los días de Yom Kippur. Y también en los días de Yom Kippur, así como el Eterno perdonó a Israel, conforme a la palabra de Moshe, así también quedó instituido que los sacerdotes proclamaban también el perdón sobre el pueblo de Israel en estos días. Fue una de las primeras desgracias terribles que pasaron al pueblo. Se dice que fue en esta época. Así que bueno, ¿qué es lo que destacamos de este pasaje? Y de lo que vamos a comentar ya en esta tarde. Ups, ya es un poco tarde. Espero que podamos ver todo el tema por completo. Vamos a hablar del temor y el miedo. De eso vamos a hablar en este día. Como dice allí, solo que no se rebelen contra Adonai, no les tengan miedo a esta gente de la tierra. Y más adelante de nuevo le dice, Adonai está con nosotros, no tengan miedo, no tengáis miedo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Que los apedrearon. Aquellos valientes exploradores, ¿cierto?, de la tierra, ¿cuál es lo que recibieron como respuesta? Realmente, que fueran apedreados. Entonces vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del miedo
y el temor. Me inspiro también en algunas palabras que conversé con un amigo que quiero mencionar, ya que él está, bueno, él tiene una oportunidad de ir a Estados Unidos a uno de estos entrenamientos grandes de, no sé, de grupos de donde salieron como Hillsong, donde se entrenaron allí. Y por fe, ¿cierto? Está tomando esta decisión con mucha oración y todo ello. Y tiene un canal por ahí donde compartió este tema. Empezamos a conversar de esto que él quería compartir sobre el temor. Y la verdad es que a los dos nos sirvió mucho esto, estas conclusiones. Y compartió él en Instagram. Y la verdad es que la gente fue muy bendecida por este tema. Y también quiero compartirlo con ustedes en este día. Y quizás en la tarde sigamos hablando un poquito del temor. Ya, así que vamos a compartir este tema. Y bueno, honro también a mi amigo Ignacio. Primera pregunta, quizás abierta, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? ¿Serán lo mismo? ¿Son diferentes? ¿De qué se tratará lo uno? ¿De qué se tratará lo otro? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es el temor? ¿Será lo mismo que el miedo? No es lo mismo, More. Yo No es lo mismo. eso lo había puesto en alguna parte alguna vez. Lo había puesto en el chat de la Parachá. El temor Ya, es el respeto a una persona y a la autoridad que ejerce. ya, perfecto. Ahí tenemos dos buenas palabras. El temor lo asocia con el respeto y con una autoridad. Muy bien. Esos temas están allí, ¿cierto? Muchas gracias. Y sobre el miedo, ¿qué podemos decir sobre el miedo? Es la sensación de inseguridad por lo desconocido. Ah, ya recordé cuando lo había comentado, si fuera una Sí, pareja, ¿cierto? sí, Algo a lo desconocido, ¿cierto? Entonces, sí. aquí podemos ver nosotros que... muchas gracias, Mar. Yo creo que con esa participación está ideal. Tenemos algunas definiciones aquí que hay que separar. ¿Qué es el temor? En hebreo, yirá, o yirá, como irá. Irat shamayim, temor al cielo, o a Dios. ¿No? No, Irat Elohim, ya lo encontré. irat avot, también, Sensación de no respeto, sé, una el temor a importancia los grande. padres. Ahora, ojo con esto, miren. Voy a leer algunas definiciones. ¿Qué es lo que dice el temor, por ejemplo, en la RAE, la Real Academia Española? Dice que el temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. ¿Ya? Es decir, nosotros nos alejamos de lo que nos causa algún daño, algún riesgo o que vemos peligroso, nos alejamos de ello. Así lo define como temor también la RAE, la Real Academia Española. Bueno, de hecho en hebreo también a veces estos términos son indistintamente usados, tanto temor como miedo. Esto lo vamos a ver en los textos, pero podemos hilar un poquito más fino en esto. Por ejemplo, también el temor es una presunción o una sospecha. También le define así la RAE. También recelo de un daño futuro, incluso cárcel. Más abajo hay una definición bien interesante. Temor de Dios. Miedo referencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Bueno, sale hasta en la Real Academia Española. Un miedo reverencial, respetuoso, ya que se debe tener a Dios. O sea, por un lado nos está hablando que el temor prácticamente es algo dañino, que tenemos sospecha, tenemos cierto desconocimiento a algo que vendrá, o quizás incertidumbre. Rehusamos a ello que consideramos que nos puede dañar, que es peligroso, y nos alejamos de esto. Bueno, eso podría definirse como temor, pero también podría definirse como miedo. Vamos a ver la diferencia en el fondo también teológica de qué significa el temor en la escritura y el miedo en general. Por otro lado, fíjese, el miedo se define en la Real Academia Española como la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O sea, aquí le denomina inmediatamente como angustia, una preocupación, una sensación incómoda que la persona tiene por algo que puede pasar, sea real o imaginario.
Eso es importante. Puede que alguien le tenga miedo a algo que existe o a algo que no existe. Hermano De hecho, Ariel, esto pasa mucho. ¿Sí? el temor podría ser una conducta que uno adquiere y el miedo es una sensación natural frente a una situación en particular. Sí, sí, de todas maneras. Claro, puede ser el temor algo adquirido, pero yo les voy a poner otro punto de vista, ¿ya? De acuerdo a las escrituras, de acuerdo hasta para allá, para que puedan también tener otra perspectiva de esto. ¿A qué le llama temor y por qué tenemos que tener temor, por ejemplo? Quiero llevarlo un poquito al origen y lo que causa en la vida de las personas, ¿ya? Pero sí, de todas maneras podría verse así. Algo que tiene que ver más con algo adquirido, el temor, y el miedo, claro, una sensación uno que no puede controlar y el temor sí lo puede controlar. Pero More, fíjese que el miedo también lo definen como un recelo o aprehensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. O sea, también More, tiene que ver un poco con algo que uno está pensando o dirigiendo, ¿ya? ¿Sí? aquí en esta paracha está claramente identificado. Dice, el pueblo tuvo miedo, pero en cambio, Caleb y Josué, Yahushua, tuvieron temor. Ellos obedecieron la palabra y el pueblo tuvo ¿Qué miedo. verso dice eso? Que tuvieron ¿Mm? temor. Eso usted lo No, parafraseó, ¿no? respeto a la palabra del Eterno. Claro, claro. Bueno, A eso me refiero. justamente de eso vamos a tratar. Ya yo estoy partiendo el tema nomás. Vamos calentando motores, pero así es. El pueblo tuvo un temor, un miedo a una circunstancia que se le estaba presentando en el frente. Pero claro, José y Caleb tuvieron otro tipo de temor, podríamos decirlo así, que es el eterno, ¿cierto? A su palabra. Entonces, ya hemos visto algunos puntos sobre esta parasha. ¿Es lo mismo el temor que el miedo? Bueno, a veces parece que sí, pero en el fondo no lo es. Ya en el hebreo tampoco es lo mismo. Puede usarse indistintamente, pero tiene un origen diferente. Eso es lo que vamos también a tratar. Ahora, ¿para qué existe el temor y para qué existe el miedo? Por ejemplo. Definamos todo como un temor, ¿ya? No, después voy a hacer alguna salvedad, o puedo hacerlo ahora. Bueno, el temor como ya lo dijimos en el fondo, es algo que uno puede adquirir, tiene que ver un poco con una conducta. El miedo es algo que no se puede controlar bien. En hebreo, temor se dice yirá, y voy a leer acá. En el uso del hebreo es similar al español y a veces se intercalan estos dos significados, ¿ya? Pero la raíz es diferente. La palabra en hebreo para temor es yirá, o yirá, y para miedo es paja, ¿ya? Que es miedo, es terror. El temor de miedo en hebreo es paja, ¿ya? Incluso podríamos definirlo así, el temor que se refiere a algo más como miedo, un temor de miedo, ¿ya? Es paja, pero el hebreo para temor reverente, que es este tipo de temor que el hebreo nos pide, es yirá, que representa y también se asocia con el verbo lirot, que es el verbo ver. Es interesante. De hecho, a veces hay alguna polémica en algunos versos de la Torá porque ahí dice y vio tal cosa, pero lo traducen y temió, porque en hebreo se dice igual. Yirá, por ejemplo, cuando uno dice yirá significa temor, perdón, pero también significa él vio en hebreo. Es igual, se dice igual, de la misma manera. Entonces, hay una relación ahí. La palabra temor significa lo mismo que y vio. Es decir, si podemos ir un poco más profundo, el temor o este miedo viene por lo que vemos, o por lo que vemos, o lo que conocemos, o lo que no conocemos, ¿ya? Es algo que tiene que ver con nuestra percepción de las cosas. Y en general es por algo que vemos a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces avanzó un poquito en esta presentación. Dice así. Vamos a Génesis 3, 7 al 11. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios, Adonai Elohim, que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai
de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Y Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Aquí tenemos otro punto muy interesante. ¿Ya? Muy interesante. Vemos que aquí el hombre por primera vez tiene miedo o tiene temor cuando le son abiertos los ojos, luego de la caída, luego de la desobediencia, luego del pecado. Es decir, el hombre a partir de este minuto empezó a mirar todo lo que él veía de otra manera. Entonces asocian esto. La palabra temor tiene que ver mucho con la palabra ver. ¿Ya? Significa lo mismo que él vio a temor. Es decir, el hombre en este minuto vio algo diferente, porque su perspectiva cambió. Finalmente sus ojos son abiertos a un conocimiento que él no conoce. Hay algo que él desconoce y se da cuenta que no lo conoce. Por lo tanto, el temor se apodera de su vida, este miedo. No sabe qué es lo que pasa en el mundo. Probablemente empieza a ver otras cosas que logran comprender y inmediatamente se aleja, por así decir, del conocimiento de Dios y empieza a conocer el mundo. Y el mundo le da temor y le da miedo. Incluso la propia voz del Eterno, la propia relación que tenían con él, ahora les da temor, cuando siempre había sido algo natural. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de temor, ¿es normal tener temor? Esa debe ser una pregunta. ¿Es normal tener temor? O sea, ¿es normal que tengamos temor o no es normal? Y la verdad es que aquí lo que vemos aquí cuando aparece el temor es en el momento de la caída del hombre. Por lo tanto, antes de esto no era normal tener temor o tener miedo a las cosas. El miedo es un producto de la naturaleza caída del hombre. Nosotros como personas no debiésemos tener miedo o temor de nada. Así como era el hombre antes que no tenía temor de nada realmente. Pero sí se sujetaba a Dios, sí se sujetaba a su Padre. Y por lo tanto estaba seguro. Y no tenía por qué tener temor de algo que le pasara. Estaba seguro, estaba realmente conectado con el Eterno. Toda su vida estaba, por así decir, en las manos de él. Él sabía quién era su Padre, la grandeza que tenía Dios. Y no tenían temor de nada. Es decir, ellos tenían un conocimiento pleno de Dios, que les daba ese temor a Dios, que sabían que habían que obedecer su palabra, pero cuando ellos caen, luego dejan de tener ese conocimiento real de Dios en su vida y prácticamente se empieza a dividir este temor que antes se sujetaba a Dios a sujetarse a muchas otras cosas. Por ejemplo, a escuchar una voz extraña o a un animal o algo que nos parece riesgoso o algo que no conocemos. Y este temor que solamente debiese sujetarse a Dios se empieza a sujetar a personas, circunstancias, sean reales o imaginarias en nuestra vida. Entonces, la naturaleza caída de este miedo, de este temor, viene de acá, en este minuto, que aparece en la Escritura, en esta teología. Entonces, existe el temor muchas veces al hombre, por ejemplo. ¿Por qué podríamos decir, en qué beneficia tener temor? Otra pregunta. Por ejemplo, como un instinto de supervivencia, el hombre ha usado el temor. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo aquí el hombre? Ya que no tenía esa conexión, ese conocimiento real de Dios, en el minuto en que pecaron y desobedecieron, tuvieron cierta precaución con el Eterno. Y esta precaución los llevó en el fondo a cubrirse, a protegerse, un instinto, ¿cierto? Que es el instinto de supervivencia prácticamente. El hombre desde los años antiguos ha tratado de sobrevivir en este mundo y para ello ha ocupado el temor o el miedo para poder sobrellevar la vida. Es decir, tengo temor, construyo mi casa, construyo mi entorno, mi lugar seguro, porque sé que algo me puede dañar, porque sé que hay cosas afuera que yo no conozco. Pero esto no pasaba cuando el hombre estaba pegado al Creador. Entonces, hay un punto que nosotros tenemos que ponerse y tenemos que destacar y tenemos que tener claro. El temor
¿Es algo normal? Sí, pero solamente el temor a Dios. Todo otro tipo de temor no vino por la naturaleza del Padre o por la naturaleza de la Escritura, o no vino de algo bueno, sino que vino de la caída del hombre. Solamente el temor al Eterno es lo que nosotros debiésemos tener, y no temor a otro tipo de cosas, porque eso vino a consecuencia del pecado. Por lo tanto, el único temor que el Eterno nos pide en su palabra es: teme al Señor tu Dios. Y aquí vemos en la parashá que se menciona varias veces. O sea, no tengan miedo, no teman a esta situación. Témanle al Eterno. No le teman a las personas, no le teman a los moradores de la tierra. El Eterno ya lo entregó en su mano. O sea, ¿cómo no se dan cuenta? Solo tengan temor de Dios. Y vamos a ver varios casos a lo largo de la Escritura donde esto pasa. Hay otro punto que se mencionó allí del temor, que es el gobierno. Justamente en la sujeción. Cuando el hombre estaba y estaba en el jardín del Edén, es cierto, en este Midrash, por así decirlo, el hombre realmente estaba pegado al Creador, y el hombre estaba sujeto bajo la obediencia a Dios, o bajo su gobierno. Entonces, el temor a Dios también permite que nosotros estemos sujetos a su palabra, ¿ya? Y esto es importante, porque si no tenemos temor a Dios, nunca vamos a respetar su palabra. Así como le pasó al hombre, al primer hombre, o Adán, que no respetó cierto lineamiento de Dios, y su esposa también Adán y Javá, y ellos cayeron de este temor, entonces cayeron de la sujeción a Dios, dejaron de tenerlo a él como el gobernante de sus vidas, y prácticamente ahora ese gobierno que ejercía Dios sobre la vida del hombre empezó a distribuirse en diferentes gobiernos. Entonces muchas veces en nuestra vida gobierna el temor a la circunstancia, el temor a lo que vendrá, el temor quizás a las personas, a los gobiernos, literalmente hablando, a un jefe quizás, y no se enfoca en el temor a Dios, uno, y en que Él gobierna nuestras vidas, sino que pensamos que otros gobiernan nuestras vidas, o a veces nuestros propios sentimientos gobiernan nuestra vida, y tenemos temor de nuestras reacciones a ciertas cosas en nuestro vivir. Por lo tanto, el temor también habla de la autoridad. El temor habla de la gobernabilidad de nuestras vidas. El temor también es una lucha por quién gobierna nuestras vidas. ¿Quién es lo que gobierna nuestra vida? ¿Lo gobierna el Eterno con su palabra o lo gobiernan las circunstancias o las personas? ¿A qué le tenemos más temor? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a las circunstancias? Y eso es lo que va a gobernar nuestras vidas. En 1 Samuel 17:11 tenemos, por ejemplo, el caso de Goliat. El caso de emblemático, ¿cierto? Bueno, esto me lo pasé. Esto ya lo explicamos. Esto no lo mencionamos. En 1 Samuel 17:11 no está allí. Dice: y cuando Shaul y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, es decir, de Goliat, se acobardaron y tuvieron gran temor. Pero hubo uno que no tuvo temor. ¿Quién fue? David. Y siempre lo destacamos porque él fue un valiente. Bueno, ¿qué gobernó más para David? ¿El miedo a este gigante o el temor a Dios? Y que Dios iba a entregar en sus manos, ¿cierto?, a sus enemigos. Y que él iba a cumplir su palabra y sus promesas. Entonces David fue y se apoderó en el fondo. Él dijo: no, es el Eterno el que gobierna sobre mi vida, no es otro enemigo externo el que gobierna sobre mí. Y él fue y luchó aunque tenía la desventaja y venció. Entonces, el temor muchas veces coarta nuestras acciones, coarta nuestra emuná, nuestra confianza y varias cosas. Vamos a irlo mencionando de a poquito cada una de estas cosas. Por lo tanto, tener miedo es normal, sí, para el hombre caído. Es normal para el mundo. Pero tener miedo para un hijo de Dios no debe ser nuestro punto final y nuestra meta. No es lo normal. Lo normal es que volvamos al temor a Dios y no al temor al mundo y a las personas y a las cosas del mundo. Sigamos avanzando en este punto. Bien, como yo les decía, el temor, ¿cierto?, debe ser solo hacia Dios, y el miedo tiene que ver un poco con la palabra hebrea pajat, que significa preocupación en hebreo. ¿Ya?
miedo o ansiedad. Es lo mismo en hebreo, ¿ya? El sinónimo de la ansiedad es una preocupación. Y el temor es un poco diferente, tiene que ver con algo reverencial, ya como con respeto, como se mencionó. Es inevitable que el mundo hoy día tenga temores. Es inevitable que nosotros tengamos temores. ¿Y cuántos más hoy día quizás? Pero si esos temores se convierten en ansiedad, en preocupación, y empieza eso a gobernar por nuestras vidas, y más allá de lo que gobierna Dios en nuestras vidas, empieza a tener más influencia en nosotros, y por lo tanto va a delimitar nuestras acciones y nuestros pensamientos, y va a influir en toda nuestra vida. Si nosotros permitimos que el temor a las circunstancias o a lo que hoy día está pasando tenga más poder sobre nosotros que incluso el eterno sobre nuestra vida, eso va a empezar a tomar dominio, gobierno sobre nuestra vida para gobernar nuestras acciones, qué hacemos, qué no hacemos, qué pensamos, qué no pensamos. Y nos vamos a ir de a poquito, prácticamente conociendo más al mundo y conociendo menos a Dios. Es normal, sí, es normal todo aquello, pero ¿es a donde tenemos que enfocarnos? No. Para el mundo es normal, pero para un hijo de Dios esto no debiese ser normal. No debiese ser normal tenerle más temor, no sé, a un virus que a Dios, por ejemplo. No debiese ser normal. No estamos diciendo que no hay que cuidarse, que no hay que tener respeto, que precaución, no es nada de eso. Pero no es normal que una persona le tenga más temor a algo que al mismo Padre Eterno. Y ahí es donde tenemos que nosotros enfocarnos nuevamente. Así que el temor es una obra que vino también de parte del enemigo, en otras palabras. El temor es también nuestro enemigo. Y hoy día se ha cultivado una cultura de miedo. De hecho, lo podemos ver nosotros hoy día en las redes, en televisión. Generalmente cuando los gobiernos o los poderes quieren dominar a las personas, lo hacen a través del miedo. El miedo de lo que va a suceder, el miedo de lo que puede acontecer si es que esto no está en orden, o si otro toma el poder, y ahí se afianzan, ¿cierto?, en el gobierno. O a veces se utilizan muchos males para someter a los demás, para gobernar con el miedo. Todo esto es una obra del enemigo. Y como dice 1 Juan 3:8, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Ya? ¿Qué identificamos acá? Que el temor, este miedo, es una obra del enemigo. Y es como también se quita el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. En otras palabras, en el mundo venidero no va a haber miedo. No debiésemos someternos ante él. Dice la Escritura en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es perfecto en el amor. Quiero aclarar un punto sobre este verso, muy interesante. En el amor no hay temor, son dos cosas diferentes. ¿Ya? El perfecto amor echa fuera todo temor. Para el servicio a Dios, ¿ya? Y para servirle a Él, tenemos que acompañarlo de dos cosas. El Eterno nos pidió dos cosas. Amar a Dios, ¿cierto? Cuando dice, Va'ahavta, y amarás al Señor tu Dios, cuando decimos en el Shema, y también dice la Escritura que tenemos que temer, ¿cierto? Yirat Hashem, el temor a Dios. Nosotros tenemos que servirlo con dos cosas, con nuestro amor y con nuestro temor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una diferencia entre estos dos términos. ¿Por qué el Eterno nos ordena servirlo con amor y con temor? En cuanto al amor, tiene que ver con la acción. Cuando uno ama, uno actúa, uno hace cosas por amor. Por ejemplo, el que me ama guarda mis mandamientos. Cuando uno ama, uno hace la voluntad del otro, uno quiere agradar al otro. Con el amor le servimos para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer, por amor. Para tomar esas acciones y poder obedecer sus mitzvot. Pero en el amor no hay temor. Es decir, en cuanto a las acciones que tomamos, cuando queremos hacer algo por el Eterno, no tenemos que tener temor. No puede haber ningún temor. Cuando uno quiera hacer algo por el Eterno, tiene que prevalecer el amor. Y esto a veces pasa y lo podemos ver en casos a lo mejor un poco más extremos. Cuando a veces en el amor o en el amar a alguien está el temor a la familia, o el temor a que le vaya mal,
de repente estos casos, ¿cierto? Contra 20 mareas y cosas así. Realmente, ¿qué es lo que pasa? A veces que el amor empieza a diluirse en el temor del que dirán, el qué va a pasar con los demás, qué me van a decir. Y ese amor empieza a apagarse. Por lo tanto, no podemos actuar con amor. Y cuando nosotros no podemos servir al Eterno con amor, no obedecemos su mandamiento. Y no hacemos lo que Él nos pidió. Por lo tanto, en el amor no puede haber temor. Pero la Torá también dice que tenemos que tener temor de Dios. Y este es el otro campo, que es la restricción. El temor nos restringe nuestras acciones. Por el temor yo no hago determinadas cosas. Como dice, por ejemplo, el Talmud, el Pirkei Avot. Dice, tenemos que tener cuidado porque hay un ojo que todo lo ve, ¿cierto? Alguien que todo lo sabe y un ángel que todo lo está escribiendo. Tenemos que tener temor de Dios porque ya sea que estemos solos, acompañados o con millones de personas, o incluso solos en un cuarto y nadie nos ve, el Eterno está allí también. Y todo lo que hagamos o todo lo que no hagamos, Él está presente. Tenemos que tener claro que Él está presente y esto es tener conocimiento de Dios. Por eso les decía, cuando el hombre se alejó del conocimiento de Dios y cayó en el pecado y se alejó de Dios, vino el temor. Por lo tanto, el temor tiene que ver con la restricción, ¿ya? Yo me restrinjo, porque yo tengo temor a Dios, yo no hago lo que a Él le desagrada. Yo no incumplo sus preceptos. Yo no traspaso su palabra, porque tengo temor a Dios. Lo mismo puede aplicarse a las circunstancias y otras cosas. Yo a lo mejor no hago tal cosa porque tengo miedo, tengo temor. ¿Qué es lo que le pasó a los hijos de Israel? ¿Tuvieron temor a Dios o temor a los hombres? Ellos tuvieron temor a los hombres. Y no quisieron ir a la tierra prometida. Fue tanto el temor que tuvieron que quisieron devolverse y se quejaron y ya querían morirse. Pero aquellos que tuvieron temor a Dios, ¿qué es lo que hicieron con ese temor? No dijeron, pero es que son más grandes, no iremos, sino que tuvieron temor a Dios, pero Él dijo que iba a conquistar, íbamos a conquistar, íbamos a entrar. Entonces yo le tengo temor a Dios y le obedezco su palabra. Y no permito que mis propios temores gobiernen sobre la palabra del Eterno, sobre nuestras vidas y sobre nuestro pueblo, como fue Josué y Caleb. Y ahí está la gran diferencia. Entonces cuando amamos a Dios y hacemos cosas por Él, empezamos a ver su respaldo en nuestra vida. Y Él va eliminando los temores cuando tomamos acciones por Él. Y el temor a Dios permite que evitemos el pecado. Cuando tenemos temor a Dios, evitamos pecar y alejarnos de Él. Porque sabemos que solo con Él estamos seguros. Que solo con Él no tenemos otros temores. Entonces, tenemos presente que hay muchas cosas que nos alejan de Él. Y esas cosas a veces les tenemos más temor y más respeto que al mismo Padre Eterno. En nuestro pensamiento, no solo en las acciones. Entonces nos sujetamos. Cuando nosotros tenemos el temor presente en todo tiempo, el temor a Dios está en nuestro caminar, en todo lo que hacemos, lo que no hacemos, en nuestro pensamiento, y nos sujetamos a Dios. Entonces ahí tenemos los dos puntos de nuestro servicio y cómo tiene que ser para con el Eterno. Cuando nosotros hablamos del temor y que hay que sobrevivir, fíjese que, porque aquí los hijos de Israel tuvieron temor a morir, ¿cierto? Temor a que hasta aquí llegamos, hasta aquí se acabó, si vamos allá nos van a matar a todos. Bueno, el punto de la sobrevivencia es una consecuencia de todo esto. Podríamos basar incluso que estos dos temores que ya vimos, podríamos identificarlos o sacar o desprender de ellos algunas ramas, por ejemplo. Del amor, de estas dos formas de servir a Dios, se pueden desprender el amor y el temor. Del amor viene la emuná, la confianza, viene la fe, viene la bondad, viene la gracia, viene en el fondo todo el carácter bueno. Y en cuanto al temor, viene la vergüenza, viene la humillación, viene el miedo, el enojo, el castigo, el temor al castigo. Y de estas dos cosas se ramifican todo el resto de los atributos, del amor y del temor. Entonces, cuando hablamos de la sobrevivencia, este instinto, este temor a sobrevivir, también es una ramificación del temor. Estoy hablando que una vez que vino el temor al mundo, a los hombres, por fuera del temor a Dios, empezamos a tener temor incluso a morir. Este temor a la muerte no existía antes porque el hombre no moría, no iba a morir.
no tenía este miedo a la muerte. Pero ahora el hombre tiene temor a morir. Y esto también es una consecuencia de la naturaleza caída del hombre. Entonces el temor a la muerte también es una consecuencia de esta caída. O sea, cuando dejamos de temer a Dios y empezamos a dividir este temor en muchas cosas. Vamos a seguir leyendo algunos versos para convencernos de esto. Ahí. Perdón, cerré. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese ahí. No nos dio espíritu de cobardía, de aquellos que temen y no hacen las cosas que Dios les mandó a hacer, sino que dio espíritu de poder. Igual como leemos en el Brit Hadashah, que Él llamó a sus 12 discípulos y les dijo, los bendijo, ¿cierto? Y que ellos se esforzaran. Y les dio autoridad y poder para que hicieran determinadas cosas. Entonces Él nos dio espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque aquel que se domina, obviamente se sujeta a Dios y no se sujeta a otros temores o a otros poderes. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences. Del temor también viene la vergüenza. Como dijimos, esto es una ramificación. No te avergüences, porque aquel que se avergüenza también se cohíbe y no hace las cosas. Y prácticamente termina como un cobarde muchas veces, si lo vemos en algún contexto. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, de Yeshua, ni de mí, que he sido prisionero. Ah, qué vergüenza que por servir a Dios nos traten mal, nos hablen mal, nos condenen. Si no, participa conmigo en las aflicciones. ¿Qué aflicciones? Por amor, porque amamos a Dios. Y si nos afligen porque amamos a Dios, está bien todo, porque esto es el poder de Dios. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua desde la eternidad. Él no nos dio espíritu de temor, sino espíritu de valentía. Tememos solo a Él, pero no a los hombres, no a las circunstancias, porque si no anulamos su obra en nuestra vida. Josué 1:9 dice, bueno, aquí hay más versos todavía. A ver, dice, Mateo 8:26, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Cuando estaba en la barca, ¿cierto? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Fíjese que ahí dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Es decir, aquel que tiene temor, aquel que siente miedo, tiene poca fe. De esto vamos a hablar ahora también. Otro caso, cuando José le dijo, perdón, más adelante, a Josué le dijo también al Eterno, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Pero no le dijo, por favor, trata de no tener temor. El Eterno dijo, no temas, es una orden, es un imperativo. Porque aquel que tiene temor a otra cosa que no sea Dios, se sujeta a esas cosas y no puede hacer la voluntad de Dios. Y no puede cumplir el propósito, como leíamos acá, según el propósito que Él tiene, al cual Él nos llamó. No según nuestras obras, sino según el propósito suyo y según la gracia que Él nos dio. Entonces aquel que se sujeta al temor anula su propósito y no se cumple en su vida. Por eso es tan importante esto. Y no se cumplió el propósito que tenía el Eterno con Israel en este minuto, de entrarlos en la tierra. Y no fue por culpa del Eterno, sino fue por culpa del miedo y del terror que tuvieron los hijos de Israel. Entonces, cuando le dijo a Josué, le dijo, no temas, al tirar, no temas. Es una orden, no es un consuelo. Porque no se puede servir a Dios con temor a las circunstancias, a los hombres. ¿Ya? Vamos a leer un siguiente versículo para ver todavía más dimensión de esto. Dice, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El temor a las cosas son obras de la carne, ¿ya? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Fíjense, aquí, ¿qué dice? Que el temor produce esclavitud. ¿Quién gobierna tu vida?
¿Qué es lo que gobierna la vida de uno? ¿A qué somos esclavos? ¿A qué le tememos? Eso es una obra de la carne. No hemos recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, el hijo no teme porque está seguro, porque está en la casa, porque sabe quién tiene la autoridad y quién tiene el control de las cosas, como el hombre en el jardín del Edén. Sabía quién administraba, quién era el dueño. Lo conocía. No era un esclavo de Dios, estaba sujeto a él. Pero aquella persona que se hace esclavo de otros temores, prácticamente se somete a todo ello. Y no vive como un hijo de Dios. Esto es lo que está diciendo. Pero aquellos que no tememos, que hemos recibido este Espíritu de Dios, hemos recibido una adopción como hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo da testimonio? Cuando estamos seguros. Cuando no tenemos temor ahora a las cosas de la vida. Cuando ya no nos preocupan tanto lo que está pasando alrededor, sino que nos preocupa más el eterno. Ahí sabemos que somos hijos, porque sabemos que Él es nuestro Padre y estamos seguros. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. O sea, el anhelo de la creación es aguardar que se revelen los hijos de Dios, aquellos que no teman, aquellos que hacen la voluntad del Eterno, que no le tienen temor a las cosas, al mundo, sino que saben que todo el mundo y todas las cosas, cuando Dios creó todo, se sometió a Él. ¿Y por qué entonces no nos sometemos a Él? Y le damos más poder y más influencia a las cosas del mundo. El mundo está esperando también por esto, porque la creación fue sometida a vanidad. O sea, a causa de esto vino vanidad. Entonces le tememos a lo que nos da la gana a veces. A una araña, a un bicho, a una hormiga quizá, a una circunstancia, a hablar, no sé, hablar en público, al encierro, a la altura, al frío, al calor. ¿Qué sabe uno? Porque finalmente hoy día, si antes solamente teníamos que tener temor a Dios, hoy día le podemos tener temor o miedo a un montón de cosas. Usted puede irse a algún lugar a ver todos los tipos de fobias que hay. Y hay hasta las fobias más impresionantes. Fobia a lo que uno dice, pero ¿cómo esto tiene una definición? Sí, porque le hemos dado rienda suelta a nuestra vanidad, a nuestros temores. La cosa que se nos ocurra que no nos parece bien, inmediatamente hay un miedo. Y esto es parte de la vanidad del hombre, de nuestros corazones. La creación fue sometida a vanidad. Actuamos conforme al temor a la muerte muchas veces, y no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. ¿Ya? Tenemos una esperanza. Entonces, lo que salga de nuestros corazones, la vanidad que salga de ellos, va a ser también un fruto y un producto a lo que le vamos a temer en esta vida. Por lo tanto, el miedo se basa prácticamente en una negación de Dios. Aquel que teme más al mundo que a Dios, no reconoce a Dios. Y prácticamente dice que la autoridad de Dios no vale para nada. Vale más mi miedo, vale más mi temor a las cosas. Por lo tanto, solo el temor se basa en nosotros, no en Dios. Porque si se basara en Dios, el temor sería correcto. El temor a Dios. Pero como se basa en lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros creemos, lo que a nosotros no nos gusta, nos desagrada, se basa en nosotros mismos. Y alimenta nuestro ego el temor. Es algo desconocido. Por lo tanto, mientras más lo conozco, menos temo. Es lo mismo, ¿cierto? A ver, cuanto yo menos conozco las cosas, más les tengo temor. Pero cuando ya las voy conociendo, le pierdo el temor. El temor a Dios es al contrario de esto. Y ahí está la diferencia también. Cuando yo más temo a las circunstancias y a las cosas de la vida, es cuando menos las conozco. Pero cuanto más conozco a Dios, más tengo que tener temor de Él. Porque más sé cuál es su autoridad. Porque más conozco cuál es su gobierno sobre mi vida. Entonces, al revés, el mundo le tiene un temor a lo desconocido y aumenta cuando no conoce. Pero en cambio nosotros, adoptados como hijos de Dios, mientras más conocemos a nuestro Padre, más temor tenemos de Él y menos temor tenemos del mundo y de las cosas del mundo. Y ahí está la clave. El miedo no le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque es contrario a la fe.
Cuando nosotros tenemos temor a la vida, a las cosas, a las circunstancias, esto es contrario a la fe. Vean ustedes los hijos de Israel, que perdieron totalmente la fe. Si habían visto milagros, si vieron cosas pasar increíbles, si veían la nube, pues todo eso que pudo alimentar su fe, se cayó a pedazos cuando tuvieron miedo. Por eso les decía, del amor viene la fe. Pero cuando en el amor ingresa el temor, esta fe se diluye. Entonces el miedo no le agrada al Eterno. ¿Por qué? El miedo a las cosas, porque es contrario a la fe. Y el nivel de temor que tengamos de la vida y de las cosas y de las circunstancias, de lo que hoy día está pasando, es totalmente proporcional a nuestro desconocimiento, a nuestra incredulidad de Dios. Mientras nosotros menos le creemos a Dios, más temor tenemos hoy día de lo que está pasando. Y este es el mensaje también de fondo que quiero compartir. Hoy día, por todo lo que pasa, mientras más le creo a eso y menos le creo a Dios, más temor tengo de las circunstancias o del porvenir, o lo que vendrá, o de lo que va a pasar. Cuanto menos le creo a Dios, más le temo a esas cosas. O sea, mientras más estoy preocupado de lo que está pasando y todo eso, y viene y me embarga la angustia, todo aquello, porque estamos perdiendo nuestra fe y nuestra confianza en el Eterno. Y estamos mal. Y hay que cambiar esto. No podemos seguir así. No podemos seguir como hijos de Él pensando de esta manera. Cuando le creemos más al adversario que a Dios, soy un esclavo, somos esclavos de Él. Incluso hoy día, con muchas teorías conspiranoicas y todo lo que pasa, y tenemos más temor y respeto a lo que va a hacer el hombre, o lo que está tramando detrás, o el nuevo orden mundial y todo lo que están tramando, y tenemos más temor de eso que de Dios. Eso no puede ser. Es imposible que de aquello venga que nos podamos sujetar más a Dios. Nos empezamos más a sujetar a las circunstancias y a lo que va a venir y al porvenir. No estoy diciendo que no haya que tener conciencia de lo que pasa, porque en todas las épocas de la historia el hombre ha querido gobernar al hombre, el hombre ha matado al hombre, el hombre ha asesinado al hombre, ha gobernado, ha sojuzgado, en todas las épocas. Pero si nosotros nos doblegamos ante los hombres y no ante Dios, estamos mal. Si nosotros pensamos que todo esto está pasando realmente y le tenemos más temor a eso que a Dios, estamos mal. No le creemos a Dios. Estamos esclavos del temor. Y ahí está lo fuerte también hoy día. ¿Ya? Y con esto quiero confrontar también esta situación que estamos viviendo. No podemos nosotros tener más temor de estas cosas que de Dios mismo. No le creemos a Dios entonces. Porque Él tiene derramadas sobre nuestras vidas sus promesas. Cuando Él dijo a los hijos de Israel, ustedes van a entrar a la tierra, era una promesa que se iba a cumplir. Pero cuando tuvieron temor de los hombres que vendrían, de las grandes ciudades fortificadas, o de las armas, que ellos eran menos, o que no tenían ni siquiera las armas que ellos tenían, perdieron la fe. Y su incredulidad no les permitió entrar en la tierra. No caigamos en este juego porque también es del enemigo. Y también nos quiere hacer caer. No seamos esclavos de este temor. Solamente sometámonos a Dios, a su temor. Una persona que vive atemorizada es una persona que ofende a Dios, realmente, que no le obedece y no hace por miedo la voluntad de Dios, por el que dirán, por lo que sucederá, porque no sabe realmente. Porque el temor a las personas por sobre el temor a Dios, o poner nuestro propio temor, está mal. Como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Cuando nosotros le creemos más al mundo, es porque creemos que Dios no está allí, no está obrando, no nos está protegiendo, no está en nuestras vidas gobernando. ¿Acaso eso es más real que lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Y Él es remunerador de aquellos que le buscan. Entonces algunos creen más en los juicios que en las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Algunos están creyendo más en los juicios que vienen al mundo, que está bien, son juicios, que en el que creerle a Dios. Aquellos están viendo más real los juicios de Dios, lo malo, porque le da temor a esas cosas que van a venir, que la promesa que Dios tiene sobre nuestras vidas, de protección, de paz, de seguridad, de confianza. Pero vamos a poner en jaque esto.
Porque uno puede decir, sí, el que tiene temor a Dios, todo le recompensa y todo le resulta para bien. No necesariamente. Vamos a poner en jaque esto. Bueno, ahí hay otro caso. Antes de hablar de lo que les digo, Mateo 25:25. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento. Fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se acuerdan de la parábola? Perdón. De la parábola de los talentos. Aquel que tuvo temor de perder lo que se le había sido dado, no lo multiplicó y al final lo perdió todo. Y ese es el problema. Aquel que tiene temor no solo pierde lo que va a tener, pierde la oportunidad, sino que también pierde lo que tiene. Fuerte, ¿no? Y ahora ponemos en jaque esta situación. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, cuando les pedía que se doblegasen, ¿cierto?, ante su Dios. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, rey, nos librará. Es decir, completo temor a Dios. Yo no te temo a ti, ni a lo que me amenace, ni a lo que tú me digas. Yo le tengo temor a Dios. Y Él me puede librar del fuego ardiente. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Aún cuando tenemos temor a Dios, aún cuando no se cumplan sus promesas, aún cuando no las veamos, seguimos confiando en Él. Aun cuando su promesa nos respalde y nos libre del horno, pero si no lo hiciera, todavía no nos doblegaremos ante el mundo. Y aquí está en jaque nuestra fe, en jaque nuestro temor. Cuando llegan a estas circunstancias donde uno dice, pero ¿por qué? Si Dios tendría que haberme defendido, tendría que haber actuado a favor de mí, no lo hizo. Y muchas veces, por esa actitud, le tenemos más temor a las circunstancias que a Dios. ¿Pero qué hicieron estos jóvenes? No, solo tememos a Dios. No importa lo que me digan, cómo se vaya el mundo en contra de nosotros, Él nos puede librar. Y si no lo hace, todavía seguiremos confiando en Él, porque le tenemos más temor a Él que a ustedes. Y ahí está el punto. Fuerte, ¿no? Lo podemos aplicar también hoy día, con lo que hemos estado hablando. Aún si el Eterno permitiera que nos afectara nuestra vida este virus, o otras cosas, o a lo mejor quedarse sin trabajo, sin empleo, o la salud, o quizás quién sabe qué, le tengamos miedo ahora. El Eterno nos protege y tenemos temor de Él, sí. Y Él nos va a librar, sí, amén. Pero aún si no lo hace, no nos vamos a doblegar a esos temores y seguiremos confiando en el Eterno. Aun cuando hayamos perdido algo que queríamos mucho. Aun cuando sepamos y aunque a lo mejor hayamos perdido, se haya algo desligado, ¿cierto?, desprendido de nuestro corazón, aunque a lo mejor la aflicción haya llegado, el padecimiento, no importa, lo soportamos por amor. Como Shaul, como Yeshua y como sus discípulos. No nos sometemos a otras cosas, sino que nos sometemos a Dios. La persona a quien le creemos, es a quien le tememos. Y a quien le tememos es a nuestro Dios. Si nosotros le tememos más a las cosas del mundo que a Dios, les creemos más a ellos que a Dios. A quien le tememos es a quien le creemos. Esto es muy fuerte, ¿cierto? Y yo sé que nos puede estar confrontando. Pero tengamos ánimo, tengamos esperanza. Dice Hebreos, todos estos que ya mencionó, Abraham, Isaac, Jacob, nuestros patriarcas, Aarón, Miriam, Josué, todos murieron de fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aun cuando no recibieron la promesa del Eterno, aun cuando no recibieron, siguieron confiando en Él. Por lo tanto, no le tuvieron temor a la vida, a las circunstancias, al que se levantara. De hecho, hay una parte donde, y en el judaísmo se suele resaltar esto, a Dios se le llama Pahad Yitzhak. Dios es el temor de Yitzhak, es el miedo de Yitzhak, porque Yitzhak solamente se sometió al Eterno. Cuando tuvo la visión, tuvo temor de Él y de nada más en la vida. El Eterno se convirtió en su único foco de temor.
desde cada uno de nuestros patriarcas hay un dicho, y de Yitzhak se dice que el Eterno es el pajá de Yitzhak, el temor de Yitzhak. Se sometió a él en toda su vida y sus circunstancias. No le tuvo temor a Labán, ni a su hermano Esab. No, le tuvo temor a Dios finalmente. Y se convirtió eso en el foco de su vida. Y más adelante en Hebreos dice, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron su promesa, pero tuvieron aprobación por creer. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Es decir, si ellos hubiesen alcanzado todas las cosas, quizás nosotros hoy día no tuviéramos la oportunidad de luchar por ellas. Hay un comentario aquí que dice, veo como un despertar de conciencia de nuestras limitaciones. Claro, muchas veces nos limitamos por el temor y nos limitamos a hacer la voluntad de Dios por el temor que tenemos. He aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. Así es. Aunque perdiera todo, como hizo Job, o sea, ¿a qué le tenía temor? Y él tuvo que entender que el que tenía la verdadera soberanía era el Eterno. Conocerle a él le llevó a entender realmente quién era el único que le debía tener, a quien él conocía realmente. Porque dice, y ahora conozco, ahora sé, y como ahora conozco, ahora sé quién es el único que manda. En otras palabras, no importa que venga el enemigo de rondear la tierra y venga a acusarme y venga a decir, mira, este hace tal y tal cosa. Si yo le tengo temor a Dios, solamente me someto a él. Y todo lo que pase, no es porque el enemigo quiera, sino porque él lo permite. Solo me sujeto a él. No a lo que el enemigo está haciendo, sino a él. Aunque pase algo malo. He aquí, bueno, voy a ver en YouTube si hay algún otro comentario para cerrar un poquito este tema. Bueno, excelente, muy maravilloso mensaje, gloria al Eterno, dice Mainal, amén. 1 Juan 4:18, no hay temor en el amor, por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor porque el temor tiene que ver con castigo. Sí, lo mencionamos, gracias Fabiola. Roxana dice, Proverbio 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, exacto. Temor en esta instancia quiere decir respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Y Fabiola pone de nuevo, la persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. Exacto. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque realmente aquella persona que conoce puede saber y puede hallar sabiduría, aquel que conoce de verdad las cosas, no aquel que conoce apenas. O sea, aquel que tiene temor de Dios, que conoce quién manda, que conoce quién es la autoridad, conoce mejor las cosas, y más plenamente como son, y en el lugar que les corresponde, que eso es importante. Para aquel que no tiene temor, pone a veces el temor a X cosa por encima que el temor a Dios, como ya lo vimos. Vamos ya a concluir. Dice la parasha. Bueno, vamos a leer acá primero. Bueno, hablar una cosita más antes de leer este verso. Dice, muchas veces el temor, y las veces que fue usada en la escritura, podemos identificar algunas cosas. Cuando se antepuso, cada vez que el Eterno dijo, no temas, en la dirección. Y esto es importante. Cuando el Eterno nos dice no temas, no es que nos manda al vacío y lánzate a morir a lo que sea. Cada vez que el Eterno dijo no temas, había una dirección clara. Y esto tenemos que entenderlo. No, el temor no se trata a tener valentía absurda, ser temerario en el fondo, y lanzarse y ya. Eso no es temor a Dios, ¿ya? Sino que hay una dirección. Entonces nos sujetamos a esa dirección. Siempre se antepuso el temor cuando habló de una dirección y en un tono de orden, ¿ya? O sea, hay un orden establecido. Y también se dijo no temas cuando el hombre se estuvo en situaciones, por ejemplo, que vio un ángel, o vio la presencia del Eterno, o Moshe, que estuvo ahí en la zarza ardiente. Ahí se dijo también no temas, ¿ya? ¿Para qué? Porque se sabe que nuestra naturaleza es esta. Entonces el Eterno dice, tranquilo, no temas. Y en el resto de oportunidades, siempre que se habla del temor, son confrontaciones. Como en este caso que vamos a leer ahora, que se confronta al pueblo.
Dice, y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte. Y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Mas Moisés dijo, ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? Si esto no os saldrá bien, el temor está acompañado con una dirección y una orden del Eterno. ¿Qué quería hacer el pueblo acá? Lanzarse nomás, ser temerario. Ah, bueno, entonces Él está con nosotros, vamos. Pero no, ya dijo que no estaba con Él. No subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. No seamos temerarios tampoco. No se trata esto de tener una absurda valentía de lanzar y hacer lo que a uno se le den gana porque dice que no nos va a afectar ni el fuego, ni el hambre, ni la destrucción, ni donde pisemos. Tampoco se trata de eso. Hay una dirección detrás de. Yeshua le dio una dirección clara a sus discípulos. Vayan acá y vayan allá. No es que vayan ahora al imperio más grande de la época y proclamen ahí en el imperio más grande, ¿cierto? A Dios, porque probablemente lo iban a matar. No. Fue una instrucción clara, una dirección. Entonces, cuando tenemos temor a Dios, tenemos que someternos siempre a su dirección. ¿Ya? Es importante esto. A veces incluso, y aquí me tomo de las palabras de mi amigo también, a veces incluso la iglesia, él decía, hacen cosas pensando más en el dinero o en la posibilidad de hacerlas que en el hecho de saber que Dios está con nosotros solamente. A veces hacemos más calculando las cosas que temiendo a Dios que Él es el que nos dice, hazlo o avanza. Y a veces tenemos más temor o le tenemos más respeto a las circunstancias, al orden, a la administración a veces. Obviamente todo esto tiene que ir equilibrado, pero no podemos llegar y actuar de una manera irresponsable, pero tampoco cuando recibimos una instrucción de Dios podemos llegar y no hacerlo por ponernos a calcular, que es lo que le pasó al pueblo aquí. Así que el temor es un obstáculo para nuestra confianza en Hashem. ¿Ya? Y si no lo dirigimos de manera adecuada hacia el Eterno, no somos dignos de seguir sus pasos. Y ahí vamos a concluir entonces. No sé si había otro verso aquí. Sí, hay otro más. Con esto terminamos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Recuerdan el caso está para allá? Todos los que quisieron salvar su vida, no morir en el desierto, la perdieron. Porque tuvieron más temor de perder su vida que temor a Dios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero aquellos que tuvieron temor de Dios, vivieron. Como Josué y Caleb. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí está el otro punto. Y el último punto que vamos a tocar, que ya mencionamos un poco. O sea, ¿de qué le aprovecha al hombre realmente? Si ganara todo el mundo, si no tuviera temor de nada, si fuera un valiente, una persona que va, conquista ciudades, conquista pueblos, que esto que hablamos, el orden mundial, poderosos que compran aquí, una y otra economía, aquí, allá, empresas y empresas. ¿De qué le gana al hombre todo eso? Le da a favor al hombre si pierde su alma. Entonces muchas veces haber ganado y triunfado sobre las cosas, realmente, si despreciamos a Dios en todas estas cosas que hacemos, podemos perderlo todo igual, todo lo que hemos ganado. Por eso aquel que teme a Dios nunca pierde. No pierde. Aunque pierda su vida, la gana. ¿Por qué? Porque teme a Dios y confía en Él. Y aunque gane su vida, y el que quiera ganar su vida, la pierde. Porque no confía en Él. La única manera en que nosotros sometamos el temor a la muerte a Dios es que sepamos que Él es la resurrección y la vida. Y que Él nos dará vida en abundancia. Y Él, su vida en nuestra vida en sus manos. Y nuestras vidas dependen de Él, no de otras cosas. Y aunque muramos, luego morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Tenemos temor de Dios. Y por lo tanto, toda nuestra vida se centra en Él. Por eso la conclusión es tema a Dios y guarda sus mandamientos. Porque aunque quieras conquistar todo, aunque quieras ganar tu vida, aunque quieras ganar todo en el mundo sin tener temor a nadie, solo a ti, solo a nada, ni siquiera a Dios, puedes perder tu alma también. Por lo tanto, solo tenle temor a quien puede salvar tu alma y puede hacer vivificar tu alma y darle vida. Solo tenle temor a Él. Entonces, ¿cómo superar el temor a la muerte? Sí, si solamente Él tiene esa autoridad y ese poder. Solo, aunque hagamos todo lo que queramos en la vida, solamente Él tiene
su vida, nuestra vida en sus manos. Solo le tememos a Él. Por eso el fin es temer a Dios y no al hombre. La lucha por el temor, finalmente, como hemos dicho, es una lucha por autoridad a quien nosotros nos sujetamos y en la obediencia. Por lo tanto, aunque Él no nos salvase, no nos postraremos. Y todo lo que ya hemos dicho. ¿Ya? Así que por ahí vemos varias cosas. Lamentablemente el pueblo quiso ser temerario, no, vamos nomás, hagamos esto. No, así tampoco funciona la cosa. El temor a Dios significa sujetarse a Él. ¿Ya? Y aunque querramos ganar y conquistar todo el mundo, solamente Él puede salvar nuestra alma. Por lo tanto, solo tengamos el temor a Él. Porque aunque alguien conquiste todo, puede venir alguien por la espalda y ahí se acabó todo. Solo le tenemos temor a Dios. Bien, esta ha sido la parashá de esta semana. Me extendí un poquito, quería tocar el tema completo para redondear. Igual me gustaría que en la tarde hablásemos un poquito sobre el temor a Dios, o profundizar un poquito en algo o más práctico. Porque creo que es necesario por todo lo que estamos viviendo también y sepamos dirigir nuestro temor adecuadamente. Sí, tenemos temor. Todas las personas tenemos temor. Pero temámosle a Dios. Más que a cualquier cosa, cualquier conspiración o cualquier persona que quiera hacernos daño. Es la única manera de ganar nuestra vida. ¿Ya? Que el Eterno les bendiga.